Bienvenidos a este espacio del mundo del transporte, de la educación vial, que es Ecodriver Mobility Podcast. Queremos saber tu opinión, queremos charlar contigo de alguna forma, queremos saber cosas de ti. podcast@ecodriver.es es el punto justamente para ponerse en contacto con nosotros. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de ITV, enseguida entramos en ese detalle. Pero antes, Paco Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vicente, el número 15 ya, ¿eh? Es decir, que ya estamos en la niña bonita. Sí. Genial. Pues nada, además ya tenemos, ¿no?, también información de acogida, ¿no?, de qué es lo que dicen nuestros oyentes y bueno, siguen insistiendo, Vicente, en darnos las gracias y lo que decíamos ya, muchas gracias por las gracias, pero proponernos algún tema que realmente veáis que es de interés. Ya te digo, Vicente, que el tema de las ITVs es algo que uno de los más pedidos, uno de los más solicitados. Tendremos en tan solo unos segundos, amigos, a Guillermo Magaz, que es el director gerente de AECA ITV, y vamos a hablar de la ITV también, sobre todo, de los transportistas, ¿no? Vemos un poco la importancia de los frenos, la importancia de los neumáticos, la importancia de llevar un vehículo en condiciones, un remolque, semirremolque, los defectos que más pues se generan en la ITV. Lo vamos a ver enseguida. Sí, Vicente, yo en mis tiempos de profe de autoescuela, ¿no?, que tuve además me dedicaba a los vehículos pesados, estuve por lo menos 3 años porque quise pasar por todo, ¿no?, y todo tipo de enseñanza, y cuando me tocaba llevar el camión o el remolque o el semirremolque a la ITV, precisamente, fíjate que nosotros velamos por la seguridad, lo controlamos todo mucho, pero nos llevábamos la sorpresa de que la mayoría de las veces pues teníamos problemas por los frenos, porque no estaban bien compensados uno con respecto al otro, teníamos problemas con neumáticos, desgastes interiores que hacia la vista no eran previsibles, y claro, todo esto compromete la seguridad, con lo cual imagínate, Vicente, si no hubiera ITVs. La DGT muestra datos que, aunque el parque de camiones representa solo el 7% del total de vehículos, constituyen el segundo grupo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras. Y esto es importante que lo sepamos y que enseguida vamos a conocer más datos con Guillermo Magaz. La Guardia Civil ha detenido a 2 camioneros durante un control realizado en la provincia de Soria, tras observar cómo se intercambiaban al volante con el fin de falsear también la tarjeta del tacógrafo. Comprobaron que la tarjeta que llevaba insertada en ese momento correspondía con la del acompañante. Eso lo hizo la Guardia Civil. Se habían intercambiado las 2 tarjetas de conductor con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar así los periodos de conducción. Parece que en la vista de lo anterior las 2 personas fueron detenidas por falsedad documental. Bueno, esto es bastante grave, ¿no? Sí, aquí no hablamos de una infracción, aquí hablamos de un delito, ¿no? Es decir, que todo aquello que sea manipular la realidad o la constancia, ¿no?, de qué es lo que está haciendo tú en ese momento como conductor, la actividad, ¿no?, tiempo de conducción, tiempo de descanso, tiempo de disponibilidad, tiempo de otros trabajos. Es decir, que cuando tú manipulas para falsear este dato, ahí ya no estamos hablando de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, no hablamos del reglamento que la desarrolla, no hablamos de qué transportes te va a sancionar, ahí directamente es un ilícito penal y estamos hablando de la comisión de un delito, con lo cual, por eso insistimos, Vicente, porque muchas veces, oye, sabemos que está mal la presión del llegar el tacógrafo para no parar, y en la cabeza de algún conductor o conductora puede estar el cometer ese pequeño pecadito que resulta, Vicente, que no es pequeño, que es un delito, ¿no? Y eso significa penalti y expulsión. Eso es un delito, pero también hay infracciones y también hay sanciones, y es verdad que tenemos un ranking de sanciones que hemos conocido además aquí en Ecodriver. Paco Paz, ¿qué ranking hay de sanciones que... Bueno, tenemos que las multas que más se sigue poniendo a los conductores, si hablamos de ese ranking, vemos que están bajando las de alcohol, ITV y adelantamiento, pero están subiendo otras, ¿no? Todos los años Automovilistas Europeos Asociados da a conocer su informe con cifras actualizadas, ¿no? Y bueno, vemos que el tema del exceso de velocidad sigue siendo, como en otros años, la principal causa de sanciones. Mucha gente dice, claro,
hay más sanciones por velocidad porque hay más controles. Hay radares. Claro, si se controlara la distancia entre vehículos, pues seguramente despuntaría. Si aumentaran los controles de droga, seguramente despuntaría. Mucha gente dice que es lo fácil, pero Vicente, todos sabemos que... Ya ha despuntado un poquito también, sí, porque sí. hay más controles. Sí, y además el control lo está en los que fallecen, que no mienten, ¿no? Ya sabemos que el Instituto Nacional de Toxicología Forense, ahí son autopsias, ¿no, Vicente? Y te dicen exactamente esos fallecidos, si habían ingerido o no, y nos llevamos la sorpresa que más de la mitad de fallecidos hubiera superado las tasas de alcoholemia, y además que hay la gran preocupación de drogas y de psicotrópicos, porque en España es uno de los países europeos que más se consume antidepresivos, y todo eso está reñido con la conducción, ¿no? Alcohol, drogas, que evidentemente son sancionables y que muchas veces pueden llevarnos ante un juez si superamos esos niveles, tanto de alcohol como de drogas. Ambos son medibles. Es verdad que la droga un poquito menos. El alcohol ya es mucho más medible. Está claro qué nivel de alcohol es el que nos lleva ante un juez y es el que tenemos que tener gran cuidado. Pero es verdad que la sanción que más se produce es la velocidad excesiva. Y un dato también, Vicente, porque, claro, han descendido las sanciones impuestas por radares fijos, pero las de radares móviles están aumentando, y ahora hemos importado otros radares, ¿no?, que se utilizan, que van en carro, ¿no? Me refiero que son móviles y tal, que cuestan creo que 2 millones de euros o algo así, igual te engaño por poco, pero son fácilmente amortizables, con lo cual, a ver, si es que es más fácil de estar a ver dónde está el radar, es seguir los indicadores de velocidad que te dan, y dentro de poco, Vicente, la tecnología va a hacer que yo no pueda superar la velocidad, porque es el propio coche el que me va a decir, oye, artista, hasta aquí. Si ahí pone 80, 80. Si pone 60, y por mucho que yo pise, no me va a dejar. Y los frenos, hay que tener cuidado con ellos. El 12% de los defectos detectados en las estaciones de ITV corresponden al capítulo de frenos. Enseguida vamos a escuchar ya a Guillermo Magaz, al director gerente, con el cual hemos tenido una charla extensa, para que nos cuente todos los entresijos de la ITV y sobre todo del mundo y el sector del transporte. Nos va a contar cosas realmente curiosas, Paco. Pues nada, expectante estoy a escuchar a Guillermo, a ver qué nos cuenta. Los frenos son una de las partes más importantes para la seguridad de un vehículo. Una avería en este sistema impedirá detener el vehículo a tiempo, que os voy a contar. De ahí la importancia de comprobar que el sistema de frenado esté en perfectas condiciones. Pese a ello, de acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Turismo y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV, analiza, el 12% de los defectos graves detectados en las estaciones de ITV el año 23, último en el que se tiene registro, corresponden al capítulo de frenos, ocupando la cuarta posición entre los fallos más detectados por los inspectores. En cuanto al tipo de vehículo, lo que tiene mayor porcentaje de defectos en el capítulo de frenos son los remolques y semirremolques, en los que estos fallos corresponden al 43% casi del total. Le siguen los furgones, camiones de más de 3.500 kilos, los frenos en mal estado ocupan el 27% del total y el tercer lugar para autobuses y autocares el 16%. Pero vamos a hablar de ITV en general, también del mundo del transporte, por supuesto, con Guillermo Magaz, que es director gerente de AECA ITV. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de compartir contigo este rato, como siempre. Bueno, pues nada, oye, los frenos vamos a tenerlos bien claros, vamos a tener los frenos en buenas condiciones, porque es lo importante. Yo quizá he empezado con una obviedad, cuando he empezado diciendo que es una avería en ese sistema que impedirá detener el vehículo a tiempo. Claro, la gente dirá, pues claro que sí, ¿no? Pero esta evidencia no es tan clara a la hora de llegar a la ITV, parece ser, ¿no? Bueno, a ver, ten en cuenta que muchas veces, ten en cuenta que en lo que es el frenado, no solo que se comprueba la eficacia del frenado del vehículo, ¿no? Sí. En el sentido de que frene bien y que tenga la fuerza de frenado necesaria, sino también se verifica que dentro de un mismo eje las ruedas frenen a la vez. Quiero decir,
que no tengan diferencia de frenado, porque el problema que puedes tener ya no es que no frene, es que como frena una rueda más que la otra, se produce un giro de vuelco. Entonces lo que hace realmente el vehículo es girar y puede llegar a volcar, ¿no?, a una velocidad elevada. Entonces, evidentemente, es un sistema que bueno, pues es fundamental, es de los que nosotros, aunque todos los sistemas del vehículo son importantísimos, sí que es cierto que yo creo que todos entendemos que los más importantes pueden ser, por un lado, los neumáticos, que son los que están en contacto con la carretera, con lo cual, aunque el vehículo esté bien, si el neumático está mal, pues de poco sirve. Claro. Y por supuesto los frenos, ¿no? Los frenos, que es el elemento fundamental para poder detener el vehículo en cualquier circunstancia, ¿no? Sí, hablábamos de los remolques y semirremolques, que son los que tienen más defectos en los frenos. Es tremendo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de lo más pesado, de lo más peligroso quizá en las carreteras. Y bueno, lo que pasa es que también es cierto que en ese caso, si bien porcentualmente es así, ten en cuenta que en los remolques y semirremolques hay muchas partes que en el resto del vehículo se ven, pero que en los remolques y semirremolques no se ven. Quiero decir, por ejemplo, emisiones contaminantes pues no tienen ningún defecto, porque no emiten los remolques, no tienen motor. Claro. Entonces, por eso tienen ese porcentaje tan elevado. Pero sí más que evidentemente, si es uno de los motivos que más defectos se detectan en estos vehículos, también va vinculado al propio cabeza tractora o elemento tractor que lleva ese remolque, ¿no? Que son los camiones de más de 3.500 kilos, que los frenos también es el primer capítulo por el cual se rechazan más vehículos de estas características. Según datos de la DGT, muestran que, aunque el parque de camiones representa solo el 7% del total de vehículos, constituye el segundo grupo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras. Un dato más que evidencia esa importancia de garantizar que lo hacen de forma segura pasando por la ITV. Sí, totalmente. Además, ten en cuenta, en base a los datos que nosotros tenemos de resultados de las inspecciones, te puedo decir que el promedio medio de kilómetros que tiene un vehículo, o sea, la edad media de los vehículos vehículos de más de 3.500 kilos, estamos hablando que está en 18 años. Ha vuelto a subir este año y está en 18 años. Sí, lamentablemente no se renueva el parque y eso afecta pues claramente a la antigüedad. Pero es que fíjate, un vehículo de 18 años, la media de kilómetros que tiene, sacado de las inspecciones, son más de 400.000 kilómetros los que tienen esos vehículos. Entonces, pues es un tema problemático el que con todos esos kilómetros, evidentemente recorre está más tiempo en la carretera. Tienen menor número de vehículos por parque, pero son los que más horas y más tiempo están en la carretera, con lo cual son los que hay que tener más precaución y tener más cuidado con ello. Yo sé que el transportista, por la general, sobre todo las empresas de transportes grandes y pues son muy muy precavidos, porque ya no es un tema solo que afecte a la seguridad vial, que ya de por sí es muy importante, sino también afecta a lo que es la seguridad laboral, ¿no? Lo que viene vinculado a la seguridad laboral, que también es un tema fundamental, ¿no? Entonces yo creo que por eso las empresas invierten y se preocupan mucho en que los vehículos intenten estar lo más al día posible, claro. Está en mejor estado y existen planes, las grandes empresas tienen planes de renovación bastante potentes, pero que lamentablemente eso al final en lo que es el parque general de vehículos no se refleja, porque yo creo que muchos de esos vehículos se ven de segunda mano, o sea, en vez de ya pasar a lo que sería desguace y retirarlo de la circulación, pues vuelven otra vez a circular y siguen circulando durante muchos años. Vamos a seguir hablando de transporte, en este caso de transporte humano. Los autobuses, autocares, ¿cumplen también con la ITV? Autocares grandes, ¿no? Autobuses, los que podemos llamar los más grandes, sí cumplen, pero bueno, tienen sus problemas, ¿no? Desde el punto de vista que además son especialmente, o sea, tienen sus peculiaridades desde el punto de vista diferente con el resto de vehículos. Es cierto que también el parque de autobuses y de autocares porcentualmente es muy pequeño, pero también tiene la gran importancia de que transportan mucha gente. Afortunadamente, en la siniestralidad vial de España no hay
muchos siniestros con autocares, Sí. y sobre todo no hay muchos fallecidos, con lo cual es un punto importante. Pero A veces ninguno, también, hablamos de un medio de transporte muy seguro, ¿eh? Sí, es muy seguro, y bueno, y eso se refleja también en las inspecciones, puesto que son vehículos que bueno, pues la superan bastante bien, aunque también estos vehículos, el problema más importante lo suelen tener en frenos, en la parte de frenos, más allá de especificaciones que nosotros comprobamos, como pueden ser, por ejemplo, los autocares escolares. Sí. Que bueno, los autocares escolares tienen una normativa específica para que tienen que cumplir en la inspección técnica, y eso origina pues que haya estos autobuses, el mayor porcentaje de rechazo que tienen suelen ser precisamente por no cumplir con esas normas que obligan a los transportes escolares, ¿no? Nos pregunta un oyente a través del email, nos hacía una pregunta sobre la ITV móvil. ¿Están en funcionamiento? Sí, están en funcionamiento, y además cada vez lo vamos a ver con más frecuencia. Hay que tener en cuenta que bueno, pues al final hay muchos vehículos que bueno, pues que no están circulando en las condiciones que tienen que circular. Hemos hablado muchas veces sobre aquellos personas irresponsables que con vehículos que no pasan la inspección técnica, y bueno, lo que hacen los agentes de tráfico es que cuando ven un vehículo que puede, y que ellos ven que la verdad es que es sorprendente la capacidad que tienen para detectar un vehículo que tiene algún problema, pues bueno, pues directamente lo dirigen a estos puntos de inspección en carretera, y ahí se le comprueban pues elementos. Lo más básico primero es que si tiene la ITV en vigor, y segundo, ya en lo que se empieza es analizar si el vehículo cumple con las normas específicas. La verdad es que en las inspecciones en carretera yo he estado en algunas de ellas, y realmente se detectan cosas que son sorprendentes, ¿no? Que haya vehículos circulando en esas condiciones, sobre todo vehículos de transporte de mercancías. Sí, incluso, aunque ya hayan pasado la ITV legal, puede ser que se localice algún tipo de defecto que ha sido posterior o lo que sea, también se puede hacer. Sí, bueno, y también manipulaciones específicas para pasar la inspección técnica, que eso también hay algunas personas que la verdad es que no llego a entender muy bien la explicación. Pero bueno, pues ahí también se detectan, y sobre todo también en estas inspecciones se comprueba mucho lo que es la carga que llevan los vehículos. Se ha comprobado determinadas empresas que bueno, pues ya por defecto llevan todos los vehículos sobrecargados, ¿no? Entonces bueno, pues ya se han levantado las actas correspondientes y las sanciones correspondientes a esas empresas por llevar los vehículos siempre sobrecargados. Eso que hacía referencia Guillermo de llevar ya el vehículo preparado, ya no hablo de transporte, incluso de turismos, que existía antes, no sé si sigue y continúa existiendo el hecho de esas empresas o localizadas en algunos puntos de nuestra geografía donde cambian los neumáticos o cualquier elemento durante los minutos de pasar a ITV y vuelven otra vez con el defecto posteriormente. Por ejemplo, los neumáticos, cambio los neumáticos y después pongo otra vez los antiguos, no sé, cosas similares. Esto ocurría antes, no sé si sigue ocurriendo o no. Bueno, la picaresca sigue existiendo. Sí, eso es inevitable. Sí. Somos un país de picaresca, pero yo creo que es por falta de realmente conciencia del peligro que tenemos. Claro. Es decir, cambiar unos neumáticos por unos para pasar la inspección técnica y luego volver a montar neumáticos que están desgastados o que no están en condiciones de superarla, porque nosotros cuando rechazamos un vehículo por un defecto en los neumáticos es porque el neumático está para no circular, o sea, es peligroso. Entonces, claro, que siga circulando en esas condiciones, pues francamente no tiene mucho sentido, y sobre todo es un tema de irresponsabilidad. Ya no, lo que hemos comentado en otras ocasiones, de responsabilidad. O sea, ya desde el punto de vista de seguridad de la persona que conduce ese vehículo, sino ya de responsabilidad con el resto de ciudadanos, que nos podemos ver implicados en un siniestro por culpa de ese comportamiento ilógico y irracional. Yo lo he hablado a tono menor, pero ¿existe esta picaresca también a modo mayor, es decir, con los transportistas? ¿El mundo del transporte también tiene este tipo de picaresca o no tanto? Francamente, no lo sé. Yo, a nivel de turismos sí he tenido referencias, a nivel de vehículo pesado no lo tengo tan claro, pero sí que creo que, sí te digo que nosotros hemos parado vehículos en las inspecciones estas que hablamos en carretera, y bueno,
la verdad es que los neumáticos estaban en unas condiciones bastante malas. También sabemos que, sobre todo en vehículos que trabajan en obras, pues bueno, los neumáticos suelen sufrir mucho si se les puede pegar pueden tener un mordisco o pueden tener una pérdida de banda de rodadura en un momento determinado. Pero sí que hemos visto neumáticos que con vehículos que acaban de pasar, o hacía poco habían pasado inspección técnica, y bueno, pues los tenían bastante mal. Pero, insisto, quiero pensar que es por el uso que se le da al camión, y que bueno, pues que puede ser un tema circunstancial. La ITV al día, los camioneros y los transportistas en general, el mundo del camión, del autobús, ¿cumple más que el turismo, la moto, etcétera? Digamos que los que son de más de 3.500 kilos, los pesados, sí suele estar bastante alineados con lo que es el nivel alineados. Sí. El porcentaje, por decir de una forma, está alineado con lo que es la media. Sí que es muy problemático el nivel de vehículos, de furgonetas, de vehículos de menos de 3.500 kilos, que no van a pasar la inspección técnica. Sobre todo teniendo en cuenta que son los que ahora precisamente están haciendo más kilómetros y más se utilizan, pues lo que estamos viendo todos, ¿no? Con lo que es la compra a través de internet y demás, lo que es el transporte de última milla. Pues bueno, es problemático y lamentablemente hay muchos vehículos que están circulando sin tener la inspección técnica. Y el problema no es ese, sino el problema es que, por ejemplo, hemos sacado unas estadísticas de precisamente estos vehículos, aquellos que llegaban pasado más de un año, pues bueno, pues lo que es los niveles, los defectos que se detectan, se detectan un 68% más de defectos graves que en un vehículo que va a pasar la inspección técnica al momento. Es decir, que son vehículos que encima están circulando sin ITV y están circulando en mal estado. ¿Y cuántos vehículos en general están circulando en estos momentos, van por las calles, por las carreteras, sin haber pasado la correspondiente ITV? Es decir, que les ha caducado directamente. A ver, es complicado saberlo de una forma clara, porque si estamos hablando de vehículos que están circulando por la calle, todos sabemos que hay muchos vehículos que no circulan, que están parados y que no se están. Pero según los datos del Registro General de Vehículos y lo que las inspecciones que estamos realizando, lo que tendríamos, vehículos que no han pasado la inspección técnica, estamos hablando del orden de 9-10 millones de vehículos, entre 9 y 10 millones de vehículos. De ahí podemos quitar 3 millones de vehículos, que son los que tienen más de 25 años. Entonces podríamos estar hablando del orden de 7 millones de vehículos que tenían que haber pasado la inspección técnica y que no han ido a pasarla. Son muchos, ¿eh? Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Son muchísimos. Sí. Si todos los vehículos circularan con la ITV al día, ¿se podría reducir la tasa de siniestralidad vial? Hay dos estudios, uno que ya se ha sacado ahora precisamente la Dirección General de Tráfico, que estima que si los vehículos estuvieran en buenas condiciones, en correctas condiciones, la siniestralidad se reduciría un 13%, perdona. Y luego hay otro estudio, que es el de la Universidad Carlos III de Madrid, que también hizo una estimación parecida y llega a la misma conclusión. En vez de un 13 llega a un 14%. Es decir, estamos hablando que se podrían estar evitando del orden de que casi 150 fallecidos al año si los vehículos estuvieran en buenas condiciones. Evidentemente, cuando hablamos de fallecidos, y yo creo que algunas ya lo hemos comentado, a mí francamente no me gusta hablar tan de datos tan estadísticos, cuando detrás de cada uno de ellos hay un drama social, personal y familiar, ¿no? De cada fallecido. A lo que voy es que con que pudiéramos evitar uno, bien hecha está la inversión para conseguir reducir la siniestralidad, y ya digo, estamos hablando no de unos, sino de 150 fallecidos al año que se podrían estar evitando por siniestros viales. Ya. Hace un tiempo leía una nota de prensa de AECA ITV sobre qué pasaba si no se aprobaba la ITV, porque para algunos es una auténtica locura. ¿Qué ocurre en el caso de que te den la ITV como negativa? ¿Qué pasa a partir de ahí? Hombre, pues básicamente lo primero que tienes que hacer es reparar el vehículo. O sea, hay dos tipos, podemos hablar de hay dos tipos de defectos que hay, que uno es el grave y otro es el muy grave. El que es el grave, cuando se detecta un defecto grave, se le da el informe de inspección al propietario, y el propietario tiene autorización para circular con ese vehículo, para ir al taller a repararlo y volver a pasar la inspección técnica.
eso es completamente distinto a cuando el defecto es muy grave. Porque cuando el defecto es muy grave es que el vehículo está a punto de tener un problema gordísimo, y provoca un accidente. Entonces, ahí lo que se le comunica al usuario es que ese vehículo está inmovilizado, o sea, no está para circular, y la única forma de poder circular con ese vehículo es en una grúa, vamos, o sea, no puede circular con él. Entonces, claro, a partir de ese momento, a todos, pues bueno, oye, yo lo primero que tienes que intentar hacer es hacer un trabajo de precaución, quiero decir, si tú haces ese vehículo con un mantenimiento adecuado, nunca vas a tener un defecto grave, nunca. Entonces, lo que tienes que intentar es que tu vehículo esté bien mantenido, que revises las ruedas, que revises los frenos, que revises la suspensión, que revises el alumbrado, que es algo tan sencillo y que es el defecto que más se detecta en las inspecciones técnicas. Sí. Entonces, con todo ese mantenimiento preventivo que harías a cualquier tipo de vehículo, pasar la ITV va a ser muy fácil, no vas a tener ningún problema, entonces no vas a tener el inconveniente que supone, que es un inconveniente el que te saquen el defecto. Es un inconveniente, pero también es una gran ventaja, porque te están poniendo en aviso de que tu vehículo tiene un problema y que puedes tener un siniestro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es preparar ese vehículo cuanto antes, volver a pasar inspección técnica y así tener el vehículo desde un punto de vista administrativo y legal para poder circular, y desde un punto de vista de seguridad hábil para poder circular y no provocar un siniestro. Nuevo catálogo de señales y sobre todo de radares de stop, radares de distancia de seguridad. Y preguntan por aquí también a través del email para cuándo esos radares que controlen si tienes la ITV en regla o no tienes la ITV en regla. Yo sé que la Guardia Civil sí los tiene, no sé si ya existen de por sí y pueden controlarse o se podrían controlar mejor incluso en las ciudades. Bueno, por poder controlarse se pueden controlar. Sí. Es decir, hoy en día todos vemos cómo, pues ahora mismo en las carreteras hay unos sistemas de control de tráfico bastante importantes. En las ciudades, ya no te digo, con el tema de los zonas de bajas emisiones, que se controla perfectamente si un vehículo tiene una etiqueta o no tiene una etiqueta. Poderse hacer, se puede hacer. Lo que hace falta es voluntad política para hacerlo. Hay ciudades que lo están implantando ya, y de hecho hay alguna que en breve lo va a poner a empezar a hacer. Sí. Pero esto no es un tema de a ver quién es el primero, sino es un tema de conciencia de que todos, o sea, de que teniendo la infraestructura que tenemos hoy en día para poder controlar el estado de los vehículos desde un punto de vista de saber si ha pasado la inspección técnica, pues tiene todo el sentido del mundo que se utilice. Y sobre todo en las zonas de bajas emisiones, que sabemos que son zonas donde hay una limitación de acceso a los vehículos por un tema por etiquetado de vehículos, vehículos que tienen un nivel de emisiones determinado, pues no se les permite, pero tiene muy poco sentido desde mi punto de vista, es que se deje entrar a un vehículo en esas zonas de bajas emisiones que tiene la etiqueta correspondiente, pero que no tiene la ITV en vigor. Es decir, puede desde un punto de vista de etiquetado, que eso se hace en base a las emisiones que tiene cuando el vehículo es nuevo, puede perfectamente entrar, pero sin embargo no se sabe el estado, y a lo mejor ese vehículo tiene 200, 300.000 kilómetros, y bueno, pues lo que puede estar echando por su escape es bastante contaminante en zonas además que son de alta concentración de población, con lo cual no tiene mucho sentido que en la zona de bajas emisiones se permita el acceso a los vehículos sin tener la ITV en vigor. Guillermo, hemos hablado de 7 millones de vehículos sin haber pasado la ITV, sin la ITV en regla. ¿Cuántas veces te han preguntado que si se tiene que llevar, si es obligatorio llevar la pegatina? ¿Te acuerdas de los 7 millones? ¿Son más o menos 7 millones o qué? Yo creo que unos pocos más. Sí, a ver, eso es una noticia, un bulo, no sé cómo decirlo, que ha surgido desde hace mucho tiempo. Sí. Y a ver, la pegatina de momento es obligatoria, no hay ningún real decreto ni nada que se esté modificando ahora mismo para sustituirla. Sí es cierto que el propio sector ITV ha propuesto modificaciones y sistemas más modernos, es decir, todos entendemos que, por ejemplo, imagínate una pegatina de chip, con un chip, que las hay, que son
muy económicas y que realmente nosotros en las estaciones cuando pasáramos la inspección, simplemente con pasarle un lector le diríamos que ya está vigente y esa pegatina sería permanente, es decir, sería como un chip fijo que lleva el vehículo respecto a la inspección técnica, pero claro, luego los agentes de la autoridad tienen que tener el sistema para poder chequear eso. Si esto al final hay que hacerlo para todo, porque la pegatina al final tenemos que tener claro que es un elemento de fácil visión para los agentes de la autoridad de comprobar si un vehículo tiene el ITV en vigor o no. Hay que simplemente recordar que las pegatinas tienen 3 colores distintos y que cada una de ellas significa el año en el que caducan. Sí. Con ello, ¿qué quiero decir? Que la gente de tráfico, que muchas veces parece sorprendente que hay gente que se sorprende por eso, y ese es el secreto, es la gente de tráfico de una pegatina de un color determinado y ya sabes de qué año corresponde es la caducidad de ese vehículo. Entonces con eso puede parar el vehículo para comprobar si tiene el ITV en vigor o no. Entonces esa señal o ese efecto que tiene esta pegatina desde el punto de vista de avisar a los agentes sobre la caducidad de ITV es muy útil y actualmente yo creo que no hay otra herramienta más sencilla y además sobre todo que esté disponible a nivel de los agentes para poder chequear de una forma sin que sea que sea fácil. No te digo que dentro de 5 años ellos tengan como un tipo de pistola que nosotros pongamos en ese chip la información y ellos cogen la información directamente de ahí. Pero vamos, más fácil que todo eso es que con los radares se comprueba. Claro. Tampoco no hay que hacer cosas más complejas. Bueno, sin lugar a dudas. Bueno, que sea la preocupación mayor el si se tiene que llevar la pegatina de la ITV o no. Ojalá fuese esa la preocupación, ¿no?, de los conductores. A ver, todos reconocemos que cuando se nos pone por primera vez la pegatina en el coche, es como un puñadito que nos clava en el corazón porque ya es la primera vez que nos dicen tu coche ya empieza a ser viejo. Sí, claro, porque ya tiene la obligación de pasar la inspección técnica y ya tiene más de 4 años, ¿no? No es que sea viejo, pero que ya es más viejo que cuando lo compraste. Entonces es la primera señal o el primer momento en el cual ya te dicen, cuidado, y eso no nos gusta a nadie, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que no pone la pegatina por eso, pero realmente, bueno, sabes que por no llevarla te pueden multar y aparte de eso lo que te digo, tiene ese efecto de comprobación por parte de los agentes de tráfico, pues que rápidamente lo pueden ver cuál es el año de caducidad de ese vehículo. ¿Y el color de este año se sabe ya cuál es? ¿Cuál sería el color? Siempre son los mismos. ¿Sí? Es rojo, amarillo y verde, y lo que van haciendo es se van alternando. Sí, exactamente. Sí. Es decir, siempre son los mismos colores. Entonces, claro, imagínate ahora, por ejemplo, las del 2000, los que caducan en el 2025 es de color verde. Pues ellos ya saben que todos los vehículos que llevan la pegatina de color verde, pues caduca este año. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, que ya quedan pocos meses, pues bueno, pues si ven un vehículo que no está en buen estado y ven la pegatina verde, pues casi con toda seguridad pensarán, hay que comprobar si tiene la ITV en vigor. Guillermo Magaz, director gerente de ECA ITV, gracias por estar en los micrófonos con nosotros y enhorabuena porque vamos a intentar que esos 7 millones de vehículos que están en estos momentos circulando o no por las calles y carreteras españolas, pues lo hagan ya con la ITV en regla porque hay una cosa clara. Se recuerda que las inspecciones técnicas evitan cada año 15.600 siniestros viales, 13.000 heridos y salvan 150 vidas en estos accidentes o mal llamados accidentes. Son siniestros viales en toda regla. Gracias por estar ahí, Guillermo. Nada, como siempre un auténtico placer y simplemente recordar que insistir en ese ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener a esas personas que no pasan la inspección técnica, ese ejercicio de responsabilidad que hay que tener con el resto de la sociedad, porque, insisto, no es un problema o algo que se quede solo en la persona que lleva el vehículo, sino que puede afectar al resto, que no tenemos ninguna culpa de la responsabilidad de circular con un vehículo en mal estado, básicamente. Guillermo Magaz, abrazo grande, gracias. Igualmente, Vicente, un abrazo. Ecodriver Mobility, tu podcast de movilidad segura y sostenible.
¿Quieres obtener el título de transportista? En ATE, Academia del Transportista, te ayudamos a conseguir el título de transportista para que puedas ser tu propio jefe, con un curso 100% online, flexible y de máxima calidad. Aprende a tu ritmo con vídeos, test y asistencia personalizada. El método ATE nos hace tener el mayor índice de aprobados de España. Tú puedes ser el siguiente. Entra en academiadeltransportista.com y da el primer paso. ATE, Academia del Transportista. La Academia de los Elegidos para mover el mundo. El efecto borrachera. Cuando el calor te confunde. No has bebido alcohol, no has tomado nada raro, pero estás conduciendo y te sientes lento, distraído, irritable, te cuesta concentrarte. Y sin darte cuenta ya estás cometiendo errores. ¿Por qué? Porque estás bajo el efecto de un enemigo invisible, que es el efecto borrachera. Oye, ¿y qué es esto del efecto borrachera? Bueno, pues es un fenómeno que ocurre cuando el calor extremo afecta a tu cuerpo y además a tu mente de forma similar a como lo haría el alcohol. Tienes que saber que a partir de los 30-35 grados dentro del vehículo, tu capacidad de atención, de reacción y procesamiento de la información, juicio, toma de decisiones, etc., se reduce de forma drástica. Y cuanto más tiempo pases expuesto al calor, más se deteriora tu capacidad para conducir con seguridad. Oye, ¿y qué le pasa a nuestro cuerpo con este calor? Bueno, pues sobre todo nos aumenta la fatiga mental, se reduce la capacidad de concentración, aumenta el tiempo de reacción, se altera el estado de ánimo, nos volvemos más irritables, más agresivos y bueno, en casos extremos podemos tener ligeros mareos, visión borrosa o incluso ligeros desmayos. Date cuenta que conducir bajo estos efectos, lo mismo que el alcohol, afecta sobre todo en gran medida a tu atención, ¿no? La atención tiene que estar dividida, es decir, que podemos o tenemos que tener atención a diferentes estímulos a la vez. Además tiene que ser sostenida, es decir, eso significa prolongada durante el tiempo, y además tiene que ser selectiva, o sea, de todos los estímulos que tenemos por ahí tenemos que seleccionar cuál es el que nos afecta a la conducción. Al igual que en alcohol, cuando tenemos mucho calor, el filtro de la prudencia también nos desaparece. Por eso todo esto hace comparable circular con temperaturas superiores a 30-35 grados como si hubiéramos ingerido alcohol. Los datos nos impactan. La DGT nos dice que circular con una temperatura dentro del habitáculo del vehículo de 35 grados puede provocar una pérdida de atención de entre el 10 y el 20%. El riesgo de cometer errores aumenta más de un 30%. Realmente compara el estado de conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5, es decir, como si hubiéramos dado positivo en una prueba de alcoholemia. Claro, y al que la atropelles le da igual que lo hayas hecho por alcohol o porque tu vehículo no tenía la temperatura adecuada. Oye, ¿y cuándo es más peligroso? Bueno, sobre todo en verano, especialmente en trayectos largos o en los atascos, en coches sin climatización o con aire acondicionado averiado. Por eso es buena idea todos los años, sobre todo antes de la época de más calor, no esperes al último momento, que entonces todos los talleres están ya saturados, y con antelación mira a ver que te revisen, que te carguen. Y además es peligroso cuando dejamos el coche al sol y no lo ventilamos antes de ponernos a conducir. Recuerda que si viajas con personas mayores, con niños o con personas con problemas de salud, incluso con mascotas, son más vulnerables al calor. Oye, ¿y cómo evitarlo? Bueno, pues oye, ventila el coche antes de iniciar la marcha. Aire acondicionado, climatizador, ponlo en temperaturas que estén sobre 21 o 24 grados. Hidrátate con frecuencia, incluso si no tienes sed. Y evita conducir en las horas donde el sol pegue con más fuerza. Si estás con estos síntomas de fatiga, de confusión, para y descansa. O sea, no hay otra alternativa. Oye, nunca dejes a niños, mayores o mascotas
dentro de un coche cerrado, ni siquiera unos minutos. Antes de cerrar la puerta y alejarte, mira bien quién se queda dentro. Recuerda que un coche al sol supera los 50 grados en muy pocos minutos, y eso puede ser letal para un niño, para un bebé o para una persona mayor, que son más sensibles, o con nuestra mascota. Desde luego, si vemos a alguien dentro de un coche encerrado, tienes que actuar de forma inmediata. Llama al 112, rompe la ventanilla si es necesario, porque en estos casos cada segundo cuenta. Bueno, recuerda que con todo esto solo queremos que recuerdes que el calor no solo incomoda, también puede alterar tu mente, tu cuerpo, tu destino. El efecto borrachera es real y puede convertir lo que es un trayecto cotidiano o el inicio de un viaje para pasar nuestras vacaciones en una situación de alto riesgo. No lo subestimes, porque en la carretera estar fresco es estar alerta, y estar alerta es estar vivo. Nos acercamos al final de este capítulo 15 de Ecodriver Mobility Podcast. Hemos sabido muchas cosas de la ITV, así que muchísimo cuidado. Ya sabemos que la ITV salva vidas, sin lugar a dudas. Y yo creo que esto ya... Algunos se lo cuestionan todavía, pero es difícil ya. Es casi incuestionable el hecho de que salve vidas la ITV, porque llevar el coche, llevar el camión, llevar el autobús, llevarlo en condiciones... salva nuestra vida y la de los demás, los que llevamos en el vehículo y los que están fuera del vehículo. Es verdad, Vicente, que el debate está en que, oye, vale, la ITV sí, pero igual podríamos tener en cuenta los kilómetros que recorre, ¿no? Sí. Y bueno, aunque no sea algo perfecto lo que hay, sin duda salva vidas, porque detecta y sobre todo quita de la carretera a gente que ya puede causar un peligro y que cause un siniestro mortal, ¿no? Con lo cual, bienvenida sea la ITV, aunque ya digo que podríamos mejorarla. Y ojo con el efecto borrachera que hemos hablado, ¿eh? Mucho ojo. Sí, porque está claro que cuando bebemos alcohol, nuestra percepción, nuestra atención, nuestra toma de decisiones, incluso nuestra propia destreza al volante, ¿no? Pierde nuestros movimientos pierden calidad y bueno, todo esto con el alcohol, con las drogas, y bueno, hemos visto hoy que también hay otros efectos que pueden causar lo mismo que si estuviera borracho, ¿no? Es decir, que la conducción se vuelve más errática. No tiene que ver alcohol, pero tiene que ver con algo que ha llegado para quedarse, y es el calor que nos está asfixiando, Vicente. Ya preparando el 16 de este Ecodriver Mobility Podcast. La forma de ponerse en contacto con nosotros, os lo repetimos, ya sabes, podcast@ecodriver.es. Paco Paz, gracias. Bueno, pues buena ruta y nos vemos en el 16. Gracias por estar ahí.